Aladino y la lámpara maravillosa. Autor Gustavo Roldán. Ediciones SM. En la capital de un inmenso reino de la China vivía un sastre llamado Mustafá. Era un hombre muy pobre que apenas conseguía mantener a su mujer y a su único hijo con el trabajo del hilo y la aguja. Aladino, criado en un completo abandono, pasaba el día entero jugando en las calles con otros vagabundos de su misma edad. El padre había tratado de enseñarle el oficio de manejar la aguja, pero todos los intentos chocaron contra la falta de interés del muchacho por cualquier forma de trabajo. Cuando Mustafá murió, la madre de Aladino, que conocía la inutilidad de su hijo, cerró las puertas de la tienda, vendió las telas y las herramientas y siguió en su trabajo de hilar algodón. Con eso, y con el pequeño capital obtenido, pensaba pasar una vida modesta y tranquila. A los 15 años, libre ya del limitado control de su padre, Aladino era el muchacho más vago y desvergonzado de la ciudad. Cierto día que estaba jugando en la plaza con otros vagabundos, pasó un extranjero, un mago africano, que se detuvo a contemplarlo. Después de un rato, el hombre llamó aparte a Aladino y le preguntó si era el hijo del sastre Mustafá. Sí, señor, dijo el muchacho, pero mi padre hace mucho que murió. Al oírlo, el mago se abrazó al cuello de Aladino llorando con el mayor desconsuelo. Entonces le contó que era hermano de Mustafá y que regresaba de un muy largo viaje de muchísimos años para encontrarse con su hermano y se enteraba de tan terrible noticia. Después le dio a Aladino un puñado de monedas de oro para su madre y le pidió que le anunciase que iría a verla al día siguiente. Aladino se separó del supuesto tío y corrió a buscar a su madre. La buena mujer le contó que no sabía de la existencia de tal pariente, pues el único hermano de su difunto esposo había muerto hacía mucho. Al día siguiente el mago africano se le apareció de nuevo a Aladino. Le dio unas monedas de oro para que su madre preparase alguna comida ya que pensaba ir a visitarla, y se alejó lentamente de la plaza. La viuda de Mustafá hizo grandes preparativos, pidió prestada la vajilla para servir y obsequiar dignamente a su cuñado, y cuando todo estuvo preparado llegó el africano cargado de exquisitas frutas y botellas de vino. Después de dar rienda suelta a su dolor, cuando se hubo serenado, le dijo a la madre de Aladino: No es raro que nunca me hayas visto en vida de Mustafá. Hace 40 años que me fui de este país y viajé por Asia y por África, hasta que de repente un día sentí deseos de ver mi patria y todas las cosas amadas de mi corazón. Pasé grandes peligros, infinitas contrariedades para llegar hasta aquí, y cuál no sería mi tristeza al enterarme de la muerte de mi tan querido hermano. Después preguntó al joven cuál era su nombre. Aladino, respondió. Bueno, Aladino, supongo que ya tendrás algún oficio. Aladino bajó los ojos, avergonzado, y entonces su madre aclaró que era un vago y que ella se veía obligada a trabajar todo el día para mantenerlo y que estaba dispuesta a echarlo de su casa. Eso no es razonable, Aladino, dijo el africano. Pero si no te gusta el oficio de tu padre, siempre se puede elegir otro. Yo estoy dispuesto a ayudarte para que puedas hacer lo que te gusta. Puedo ponerte al frente de una tienda de ricas telas, con lo que te convertirás en un próspero comerciante. La proposición entusiasmó a Aladino y aceptó la promesa del africano, que aseguró que en 2 días tendría todo resuelto. Entusiasmada con el proyecto, la viuda de Mustafá no tuvo más dudas de que el mago fuese hermano de su esposo, al ver las atenciones que tenía con ellos. Al día siguiente, el mago llevó a Aladino a una tienda para comprarle los más hermosos trajes. El joven, transformado de los pies a la cabeza, no tenía palabras para expresar su alegría. Cuando la madre lo vio con tan hermosas vestiduras, no tuvo más que lágrimas de agradecimiento para tanta generosidad y bendijo 1000 veces a su cuñado. Al otro día, el mago invitó a Aladino a pasear por los jardines de la ciudad para que se fuese acostumbrando al trato con la gente de alta sociedad. Hoy quiero que visitemos lo más hermoso de los alrededores de la ciudad,
dijo el mago, y salieron hacia un paraje de suntuosos palacios y magníficos jardines, hasta que entraron a un parque más hermoso aún que todos los que vieran. Allí se sentaron a descansar al borde de un gran estanque. El mago sacó de un bolsillo frutas y pasteles, y después de comer siguieron marchando hasta llegar al pie de una escarpada montaña. Aladino, que nunca había andado tanto, se sentía cansado. ¿A dónde vamos, querido tío?, preguntó un poco inquieto. Si seguimos caminando no tendré fuerzas para volver a la ciudad. Un poco de ánimo, dijo el mago, casi no falta nada. Quiero mostrarte un jardín que no tiene igual en el mundo. Cuando estés dentro de ese paraíso te olvidarás del cansancio de la caminata. El joven se dejó convencer y siguieron andando. Un rato después llegaron a un paraje entre dos montañas que era el lugar elegido por el mago para llevar a cabo los planes que lo habían traído desde el fondo del África hasta la China. Aquí es, le dijo a Aladino, y ahora vas a ver maravillas que nunca contemplaron los ojos de un mortal. Necesito que traigas ramas secas y trozos de leña mientras yo saco fuego del pedernal. Cuando estuvo hecho el montón de ramas secas, el mago lo prendió fuego, y apenas comenzaron a levantarse las llamas, arrojó a la hoguera una especie de incienso que produjo un humo muy espeso. Mientras el humo los envolvía, pronunció secretas palabras mágicas. La tierra tembló y se abrió delante de ellos, dejando al descubierto una losa con una argolla de bronce en el centro. Asustado por todo lo que veía, Aladino quiso escapar, pero el mago alcanzó a tomarlo del brazo y le dio una tremenda cachetada. ¿Qué hice para que me pegue así?, dijo Aladino temblando y con lágrimas en los ojos. Tengo mis razones. Pero no te preocupes, sobrino mío, ya viste lo que pude hacer con la virtud y el poder de estos polvos. Debajo de esa losa existe un inmenso tesoro que te hará más rico y poderoso que todos los reyes de la tierra. Pero solamente mi sobrino Aladino puede levantar la losa y penetrar el agujero. Si yo lo hiciese no conseguiría nada. Eso sí, tendrás que obedecerme en todo lo que te ordene. La esperanza del tesoro entusiasmó al joven, que prometió obedecer todo lo que le indicase su tío. En primer lugar, tendrás que levantar esa losa. Querido tío, jamás podré hacerlo, es demasiado pesada para mí. Claro que podrás, tendrás que concentrarte y podrás. Si yo te ayudo, no conseguiremos nada, porque es un trabajo que solo Aladino puede hacer. Si yo llegase apenas a tocar la piedra, desaparecerían los encantamientos y nos quedaríamos sin el tesoro. Aladino aprobó y levantó la losa sin esfuerzo. A la vista quedó una cueva poco profunda, algunos escalones y una puerta pequeña. Tendrás que escuchar y entender bien lo que voy a decirte y obedecer con exactitud para no cometer ningún error. Al llegar al último escalón, vas a encontrar una puerta abierta que conduce a un gran salón dividido en 3 partes, una después de otra. En la primera sala, a derecha e izquierda, hay 4 jarrones de bronce llenos de oro y plata que no deberás tocar siquiera. Antes de entrar, deberás ajustar el traje a tu cuerpo para no rozar las paredes ni los objetos, pues te convertirías en una mole de piedra. Después de atravesar las 3 salas, al final de la última hallarás una puerta y después un jardín con árboles cargados de frutos. Un camino que cruza el jardín te llevará a una escalera de 50 escalones por donde se sube a una azotea. Allí hay un nicho y en este una lámpara ardiendo. Tendrás que apagar la lámpara, tirar el líquido, guardarla en tu pecho y traerla enseguida. A la vuelta podrás sacar de los árboles los frutos que más te gusten.
Al terminar las instrucciones, el mago puso un anillo en uno de los dedos de Aladino para preservarlo, según dijo, de cualquier peligro que pudiese sobrevenir. Aladino bajó a la cueva y cumplió con rigurosa exactitud las indicaciones del mago, cuidando de no cometer ningún error. Después de apoderarse de la lámpara y guardarla en el pecho entre sus ropas, Aladino se detuvo en el jardín, lleno de asombro y admiración. Cada árbol mostraba frutos de diferentes colores. Algunos eran blancos y eran perlas, los transparentes eran brillantes, los verdes eran esmeraldas, los rojos rubíes, todos de un tamaño y una perfección admirables. Aladino, que desconocía el valor de las piedras preciosas, hubiese preferido que aquellos frutos fuesen higos, uvas o naranjas. Pensó que eran solo cristales de colores, pero el brillo y la diversidad de matices lo entusiasmó. Y se llenó los bolsillos, y juntó todo lo que pudo en las manos. Así llegó hasta la entrada de la cueva, donde lo aguardaba el mago. «Tío, deme usted la mano para ayudarme a salir», pidió. «Mejor dame la lámpara para no tener ese peso encima». «No, no me molesta para nada, se la daré cuando suba». El mago se empeñó en que Aladino le entregase la lámpara, pero él, como no podía sacarla sin vaciar sus ropas de las joyas de que estaba cargado, reiteró que subiría primero. El mago insistió una y otra vez, pero Aladino no quiso y se negó a deshacerse de sus frutos antes de subir. Furioso ante la negativa, el mago arrojó otro poco de polvos en el fuego que seguía ardiendo, pronunció con rabia 2 palabras mágicas, la piedra de la argolla volvió a su primitivo lugar y todo quedó igual que cuando llegaron al sitio misterioso. El mago en realidad no era hermano del sastre Mustafá y no tenía ningún parentesco con Aladino. Había nacido en el África y desde muy joven estaba dedicado a las artes de la brujería. Tras 40 años de encantamientos, de estudios y de ensayos, había descubierto que existía en el mundo una lámpara maravillosa que haría a su poseedor el hombre más poderoso del universo. También había podido saber que la lámpara estaba en un lugar subterráneo de la China y que necesitaba la ayuda de otra persona para conseguirla. Había elegido a Aladino para que lo ayudase en sus propósitos, pero estaba decidido, apenas tuviese la lámpara en sus manos, a pronunciar las palabras mágicas que volverían a cerrar la roca, sepultándolo en el centro de la tierra. Sin embargo, el destino dispuso que no se pudiese apoderar de la lámpara y, viendo desvanecidas sus esperanzas, regresó al África ese mismo día. Asumió que jamás se sabría lo que había pasado ni se volvería a hablar de Aladino. Lo que no recordó, en su enojo, fue que le había dado a este último un anillo milagroso. 1000 veces llamó Aladino a su supuesto tío cuando se vio solo, enterrado en vida en esa especie de sepulcro. Al no encontrar salida, redobló sus quejas y sus llantos hasta que se echó al pie de la escalera en la total oscuridad, decidido a esperar la muerte. 2 días pasó así, sin comer ni beber, hasta que al tercero, mientras rezaba una plegaria, se frotó las manos con desesperación y al hacerlo tocó el anillo que le había puesto el mago y cuya virtud desconocía. Ni bien terminó de frotar el anillo, se le apareció un genio enorme y espantoso que le dijo: «¿Para qué me llamaste? Aquí estoy para obedecer tus órdenes como el más humilde de los esclavos. Soy el servidor del anillo en la tierra, en el aire y en el agua». En otro momento, Aladino hubiese temblado ante la aparición, pero preocupado por el encierro, contestó sin vacilar que lo único que deseaba era salir de aquel terrible lugar. Un instante después, el joven estaba fuera de la cueva, justo donde había comenzado la aventura con el fuego y la tierra que se abría. Casi sin fuerzas, regresó a la ciudad sin mirar nunca para atrás y fue a la casa de su madre. La pobre mujer, que ya daba por muerto a su hijo, no cabía en sí de felicidad y lo cuidó y alimentó
lenta y pacientemente hasta lograr que se recuperase. Después, Aladino pudo contar su aventura y su madre maldijo una y mil veces al impostor, que había querido matarlo. Mientras Aladino descansaba, puso en un rincón bajo los almohadones las piedras preciosas. Igual que su hijo pensaba que solo eran bonitas piedras de colores. Aladino se despertó al día siguiente muy tarde y pidió algo de comer. Pero las provisiones se habían agotado y la buena mujer dijo que hilaría un poco de algodón para venderlo de inmediato y conseguir algunas monedas. No, dijo el joven, dame la lámpara que traje, la venderé en el mercado y con eso tendremos para comer hoy. Aquí está, dijo la madre trayéndola, pero está muy sucia. Si la limpio bien podremos conseguir un precio mejor. Y se puso a fregarla con agua y arena. En ese momento apareció un horrible genio, gigantesco, que dijo con una voz tremenda: ¿Qué desean? Aquí estoy para obedecer como un esclavo a todos los que tengan la lámpara en la mano. La madre de Aladino, aterrorizada por la aparición espantosa, cayó al suelo desmayada, pero el joven, que ya había aprendido algo de estas cosas, se apoderó de la lámpara y dijo con voz firme: «Tengo hambre, dame de comer». El genio desapareció por un instante y volvió con exquisitos manjares y platos y fuentes y vasos de oro y plata que depositó sobre la mesa, esfumándose tan repentinamente como había llegado. Aladino, después de ayudar a su madre a recuperarse, la invitó a saborear las deliciosas comidas. La pobre mujer no entendía nada, pero Aladino prometió explicárselo todo una vez que terminaran de comer. Cuando finalmente le contó lo que había pasado con el genio, mientras ella estaba desmayada, la mujer, que nada sabía de genios ni de apariciones, le pidió que guardase la lámpara, ya que ella no volvería a tocarla, para que no regresara ese monstruo. Llena de terror, aconsejó a Aladino que vendiera la lámpara y el anillo para no tener tratos con demonios. Pero Aladino se opuso terminantemente, sosteniendo que los genios podrían proporcionarles todo lo que les hiciese falta, ya que el mago no hubiese venido desde el África si el poder de la lámpara no fuese maravilloso, y él no hubiese podido salir del oscuro subterráneo en el que había estado prisionero sin el anillo. Lo que sí le prometió a su madre fue que guardaría cuidadosamente las dos cosas y no las usaría salvo en caso de gran necesidad. No del todo convencida, ella aceptó los argumentos de su hijo y no volvió a hablar ni una palabra del asunto. Pero como todas las cosas de este mundo se acaban, los manjares proporcionados por el genio también se acabaron, y Aladino no quiso esperar a que el hambre los atormentara. Para evitarle un disgusto a su madre, decidió no recurrir nuevamente al genio de la lámpara y tomó una de las fuentes de oro para venderla, llevándosela a un comerciante en la calle de los joyeros. De un solo vistazo, el usurero supo el valor de la fuente y le preguntó el precio. Pero Aladino, que en realidad no tenía la menor idea de lo que podría valer, no quiso decirlo. Para ponerlo a prueba, el comerciante le mostró una moneda de oro que apenas representaba una pequeñísima parte del valor de la fuente. Aladino, creyendo que era un muy buen pago, ni siquiera pensó en regatear. Tomó la moneda y echó a correr. Al ver la alegría de Aladino y su apuro por marcharse, el usurero sintió mucho no haberle ofrecido una cantidad menor, y estuvo a punto de correr tras el joven para conseguir una rebaja, pero éste ya había desaparecido en la distancia. Loco de alegría, Aladino entregó el dinero a su madre, que fue de inmediato a comprar abundantes provisiones que les alcanzarían para 6 o 7 días. Los platos fueron vendidos uno después de otro al mismo usurero, que siguió pagando con una moneda y enriqueciéndose de manera desmesurada. Pero al fin no quedó nada para vender y Aladino no tuvo más remedio que recurrir nuevamente a la lámpara. Su madre,
advertida de lo que iba a hacer, salió a toda prisa de la casa para no ver de nuevo a ese engendro espantoso. Apenas Aladino frotó la lámpara, apareció el genio y se puso a su servicio. «Tengo hambre, dame de comer», dijo Aladino. El genio se desvaneció y casi de inmediato volvió a presentarse con manjares en platos de oro semejantes a los que trajera la primera vez. Durante muchos días comieron las delicias que había provisto ese demonio, como lo llamaba la madre. Cuando las provisiones se terminaron, Aladino decidió recurrir otra vez a la venta de los platos de oro. Tomó uno y se dirigió a la tienda del comerciante que le había comprado los anteriores. En el camino se cruzó con un respetable platero, vecino del usurero, que le preguntó qué pensaba hacer con el plato. Aladino le contó que iba a venderlo, como ya había hecho con muchos otros, por los que le habían pagado una moneda de oro. El orfebre lo hizo pasar a su tienda y pensó en una balanza el plato de Aladino. «Te estuvieron robando, hijo. Esto no vale una moneda, sino 200 monedas de oro. Ya no podemos hacer nada con lo que pasó antes, pero de aquí en más nadie te podrá engañar. Cada vez que quieras vender un plato, yo te pagaré 200 monedas de oro. Pero me gustaría que fueses a preguntar a otros plateros de la zona para estar seguro de que este precio es justo». Aladino no dudó de la palabra del comerciante y sin hacer más averiguaciones le entregó el plato de oro. Así, enriquecidos, procurando no abusar de los beneficios de los que ahora gozaban, y sin olvidarse de ayudar a los menos favorecidos, Aladino y su madre siguieron viviendo con sencillez. Pero además, el joven se dedicó a tratar con los comerciantes de joyas y fue aprendiendo el valor de las piedras preciosas, hasta comprender la inmensa fortuna que representaban aquellos cristales de colores que había recogido del jardín subterráneo, una maravilla que no poseía ninguno de los reyes de la tierra. Entonces guardó las joyas en un cofre en el más cuidadoso secreto. Un día entre los días, cuando Aladino paseaba por las calles de la ciudad, dos pregoneros leyeron un bando en el que se ordenaba que todos los habitantes cerrasen sus tiendas y permaneciesen dentro de sus casas mientras iba y regresaba de los baños la princesa Budulbudura, la hija del sultán. Aunque el pregón amenazaba con la pena de muerte a quien desobedeciera la orden, Aladino se sintió poseído por un deseo irresistible de ver pasar a la hija del sultán, de cuya enorme belleza hablaba toda la ciudad. Mientras todo el mundo se metía en sus casas, cerrando puertas y ventanas, Aladino se ocultó detrás de las puertas del baño, desde donde podría mirar a la princesa. Cuando ella se sacó el velo del rostro, apareció en toda su hermosura y Aladino la pudo contemplar a su antojo. Mucho rato después de que la joven se retirara, Aladino seguía sin reaccionar de su asombro y emoción. Volvió a su casa triste y pensativo. Apenas comió y no dijo ninguna palabra, y su madre, afligida, creyó que estaba enfermo, pero no fue capaz de arrancarle ninguna respuesta. Aladino no pudo dormir aquella noche. A la mañana siguiente, después de mucho insistir, la madre logró que le dijera lo que estaba pasando. El joven confesó que estaba enamorado de la princesa y que quería pedirle en matrimonio al sultán. Al oír las palabras de Aladino, la buena mujer creyó que su hijo había perdido el juicio. «No estoy loco», dijo Aladino. «Sé que soy el hijo de un pobre sastre sin nombre ni fortuna, y que los sultanes no dan la mano de sus hijas, sino a príncipes herederos de un trono, pero mi resolución es invariable. Tendrás que pedirle al sultán la mano de la princesa». «Hijo, no hay nada en el mundo que no esté dispuesta a hacer por tu felicidad, pero para llegar hasta una princesa hay una distancia tan grande que ninguna madre podría recorrer. ¿A quién se lo digo que no me trate de loca?
Y si pudiese acercarme al sultán, ¿con qué méritos podrías aspirar a la princesa? Además, la costumbre es llegar con un presente y nosotros, ¿qué podríamos llevarle que sea digno de la grandeza de un soberano? Si se trata de un buen regalo, creo que ningún hombre de la tierra puede hacerle uno semejante al que yo puedo. Aquellas piedras que traje del jardín subterráneo, que habíamos tomado por cristales de colores, son piedras preciosas, como no existen otras en el mundo. Estoy seguro de que este regalo le agradará muchísimo al sultán. Después de mucho discutir, la madre se dejó convencer viendo que no le quedaba otro camino, y al día siguiente, temblando de miedo y de incertidumbre, se dirigió al palacio llevando las piedras envueltas en un lienzo. La pobre mujer se puso a esperar en la corte junto a un gran número de personas que intentaban ser atendidas en sus reclamos. Pero la audiencia terminó sin que nadie le dijera ninguna palabra. Aladino, al ver regresar a su madre con el presente en sus manos, pensó que el sultán lo había rechazado y se sintió el hombre más infeliz de la tierra. Pero ella le contó lo que había sucedido, prometiéndole volver al día siguiente. Así lo hizo durante 6 días seguidos, sin tener más suerte que la primera vez. Finalmente, el sultán acabó por fijarse en ella y preguntó al gran visir quién era esa mujer y qué solicitaba en la corte. El gran visir se dirigió a ella y le hizo señas de que se acercara. La mujer se aproximó a las gradas del trono y el sultán le preguntó qué la llevaba a su palacio. Oh monarca superior a todos los soberanos del mundo, antes de decir el motivo extraordinario que me trae hasta aquí, suplico que se me perdone el atrevimiento de la demanda, ya que temo ofender los oídos del sultán. El sultán, hombre magnánimo, se apresuró a tranquilizarla e incluso hizo desalojar la sala para que la pobre mujer pudiese hablar cómodamente. Solo quedó a su lado el gran visir. Algo más tranquila, contó la historia del amor de Aladino, su propia oposición y sus planteos de que desistiera de tan descabellada idea y la obstinación del joven que se empeñaba en ser esposo de la princesa. El sultán escuchó pacientemente las palabras de la madre de Aladino sin dar muestras de cólera y le preguntó qué guardaba con tanto cuidado debajo del lienzo blanco. Entonces ella mostró las piedras al soberano, que permaneció mudo de sorpresa ante el maravilloso espectáculo que se le ofrecía. Finalmente dijo: ¿Es imposible que exista en el mundo colección más bella de piedras preciosas? Es un presente digno de mi hija, y el poseedor de tantos tesoros es un digno aspirante a su mano. Mujer, te espero exactamente dentro de 3 meses. La madre de Aladino, que ni en sueños había esperado esta respuesta, volvió a su casa loca de alegría por la esperanza que le había dado el sultán. Aladino se sintió el más dichoso de los mortales y agradeció a su madre el cariño con que había llevado a cabo tan difícil misión. Cuando pasaron los 3 meses de plazo, la mujer fue nuevamente al palacio y se ubicó en el mismo sitio que el primer día. Apenas la vio, el sultán mandó que se acercase. Señor, dijo, hoy concluye el plazo de 3 meses que fijó su majestad y vengo a recordárselo. El sultán, en realidad, había diferido la respuesta por 3 meses, pensando que pasado ese tiempo no volvería a oír hablar más de ese casamiento tan desigual y poco conveniente para su hija. Sin saber qué contestar, consultó con el gran visir cuál era el mejor camino para resolver el problema. El gran visir le aconsejó que pidiera tantas y tan grandes riquezas al aspirante que ningún hombre de la tierra pudiese responder a las exigencias. Entonces el sultán, volviéndose hacia la madre de Aladino, contestó: los soberanos deben tener una sola palabra, y yo estoy dispuesto a cumplir con la mía siempre que tu hijo me presente 40 grandes fuentes de oro llenas de piedras preciosas iguales a las que me trajiste la primera vez. Las piedras deberán ser traídas por
40 esclavas jóvenes y hermosas, acompañadas por 40 esclavos negros vestidos con el mayor de los lutos. Entonces tu hijo podrá obtener la mano de la princesa. La madre de Aladino salió del palacio cabizbaja pensando en la locura de su hijo y en la imposibilidad de cumplir con las exigencias del sultán. Apenas llegó a su casa, relató paso por paso lo que había sucedido y quiso convencer a Aladino de que abandonara tan loca empresa. De ninguna manera, dijo el joven. Todavía esperaba mayores problemas. Lo que me pide es demasiado poco. La mujer, sin poder entender la tranquilidad de Aladino, salió a hacer las compras. Apenas se vio solo, el joven frotó la lámpara maravillosa. El genio se presentó de inmediato y Aladino le dijo: acabo de pedir la mano de la hija del sultán y él quiere que le lleve 40 fuentes de oro llenas de los frutos del jardín donde me apoderé de la lámpara. Las fuentes serán llevadas por 40 esclavas jóvenes, bellas como lunas, que serán acompañadas por 40 esclavos negros, ricamente vestidos. Quiero tener todo antes de que acabe el día. Digo y obedezco, respondió el genio desapareciendo de la vista de Aladino. Al cabo de un instante, regresó acompañado por las jóvenes y los esclavos y las fuentes de oro rebosantes de perlas, rubíes, brillantes y esmeraldas. Todo sobrepasaba en hermosura lo que alguien pudiese imaginar. ¿Algo más, mi señor, que quieras exigir al servidor de la lámpara?, preguntó el genio. Por ahora nada más, dijo Aladino, y el genio desapareció. En ese momento regresó la madre de Aladino y miró sorprendida y asustada la presencia de tanta gente. El joven le rogó que fuera de inmediato al palacio a entregar su dote al sultán. En medio de la admiración de todo el pueblo desfilaron las hermosas jóvenes y los esclavos, llevando las bandejas con las piedras preciosas. El sultán, en cuanto vio llegar ese magnífico cortejo, que brillaba con un esplendor que eclipsaba todo lo que él poseía en el palacio, dio orden de recibirlos. Los enviados entraron al salón del trono y depositaron a los pies del sultán las fuentes que acarreaban. Señor, dijo entonces la madre de Aladino, mi hijo Aladino sabe que todo esto vale menos que la hermosa princesa Budulbudura y que está muy por debajo de sus méritos, pero confía en que se dignará concederle su mano. El sultán apenas atendía a las palabras de la buena mujer, enceguecido por la maravilla de las luces que desprendían las piedras preciosas y la riqueza de los ropajes de unos esclavos que parecían poderosos reyes. Finalmente, se dirigió al gran visir para preguntarle si creía digno de su hija al hombre que enviaba tan maravilloso presente. El gran visir, aunque lleno de celos y de envidia, porque aspiraba a casar a su hijo con la princesa, no pudo sino aprobar la decisión del monarca. Entonces el sultán habló a la mujer: te ruego que le digas a tu hijo que lo aguardo con impaciencia y con los brazos abiertos para otorgarle la mano de la princesa. La madre de Aladino se apresuró a retirarse para correr a su casa y contarle a su hijo todas las buenas noticias. El joven le agradeció con muchas muestras de cariño y se retiró a su habitación a prepararse para ver al sultán. Apenas entró, frotó la lámpara maravillosa y el genio apareció de inmediato. Quiero un baño perfumado, después un traje que no tenga igual en el mundo, superior al de los reyes. Después quiero el caballo más hermoso, con los arneses más finos que puedan existir. También necesito 40 esclavos lujosamente vestidos y una docena de jóvenes doncellas para el servicio de mi madre, con las ropas más bellas para que ella pueda elegir, y finalmente 10.000 monedas de oro repartidas en 10 bolsas. Pocos momentos después, Aladino era dueño de todo lo que había pedido. Entonces montó a caballo y, rodeado por su escolta, se dirigió a ver al sultán.
En el camino, todo el pueblo salió a mirar tan espléndida comitiva, admirando un lujo que jamás había nadie contemplado. Mientras marchaban, los esclavos sacaban puñados de monedas de oro de las bolsas y los arrojaban a derecha e izquierda. Por toda la ciudad resonaron las aclamaciones por la generosidad y la hermosura del jinete que encabezaba la marcha. Apenas llegó al palacio, fue recibido por el sultán con un gran abrazo. Después fueron a sentarse juntos. «Hijo mío», dijo el sultán, «es para mí un orgullo conceder la mano de mi hija a tan cumplido caballero». Y mandó preparar un festín para ellos dos solos en la sala del trono, a fin de poder conversar con toda tranquilidad. Cuando terminaron de comer, ordenó que se extendiera el contrato de boda de la princesa con Aladino y que el casamiento se llevara a cabo de inmediato. El joven solicitó unos días de plazo para levantar un palacio digno de la princesa y el monarca le ofreció los terrenos frente a su palacio. Aladino se retiró prometiendo realizar las obras sin perder tiempo. Regresó a su casa con el mismo cortejo que lo había acompañado, recibiendo en todo el trayecto las aclamaciones de la gente del pueblo. En cuanto estuvo en su cuarto, llamó al genio y le dijo: «Te agradezco todo lo que hiciste por mí, que fue mucho, y ahora tengo que pedirte algo más difícil todavía. Quiero que me construyas en el menor tiempo posible un palacio frente al palacio del sultán. Debe ser digno de mi esposa, la princesa Budulbudura. Dejo a tu buen gusto y a tus conocimientos la elección de materiales preciosos para todo el palacio, y solo te pido que construyas en lo más alto una cúpula de cristal sobre columnas de oro y plata, y en la cúpula 99 ventanas adornadas con diamantes y rubíes, pero procurando que la ventana número 99 quede incompleta. También quiero que el palacio tenga frondosos jardines con fuentes de agua y además en un lugar secreto un subterráneo lleno de monedas de oro. Cocinas, caballerizas, servidores y todo lo demás que sea necesario lo dejo a tu buen criterio y a tu sagacidad». A la mañana siguiente, cuando apenas se despertaba, Aladino vio aparecer al genio. «Oh, dueño de la lámpara, ya fueron cumplidas tus órdenes. Te ruego que vayas a revisar tu realización». Y el genio lo transportó inmediatamente y le mostró, justo frente al palacio del sultán, un palacio mucho más hermoso de lo que era posible imaginar, rodeado de maravillosos jardines. Aladino pidió al genio que colocase una alfombra de terciopelo hasta la puerta del palacio del sultán y sin demorar un instante regresaron a la casa del joven. Apenas abrieron las ventanas del palacio del sultán, lo primero que se vio fue el palacio de Aladino. El gran visir lo atribuyó de inmediato a las artes del encantamiento, pero el sultán aseguró que un hombre tan poderoso como Aladino bien podría haber ordenado ese trabajo, ya que el dinero, en todos los países del mundo, podía obrar milagros. Aladino, mientras tanto, hizo vestir a su madre con los ropajes más lujosos y luego, sin olvidarse de llevar la lámpara maravillosa, se encaminó rumbo a la residencia del sultán. Después de algunos preparativos, la princesa, seguida de 100 esclavas, se dirigió al nuevo palacio junto con la madre de Aladino. Allí la recibió Aladino y condujo a su esposa a la sala, donde los esperaba un festín preparado por el genio de la lámpara, acompañado por la música más hermosa que nunca se hubiera conocido. Después Aladino y la princesa se retiraron a sus aposentos, y esa fue la noche de todas las delicias. Al día siguiente el sultán fue a visitar el palacio de Aladino y después de recorrerlo solo pudo decir que era una de las mayores bellezas de la tierra. Mucho le llamó la atención en la sala de la cúpula de cristal que una de las 99 ventanas estuviese sin acabar, mientras las demás eran una maravilla del arte y del buen gusto. El sultán no podía comprender la causa, y
Entonces Aladino le dijo: Señor, quise dejar a su Alteza la posibilidad de acabar esa labor, para que así quede sellado su nombre por siempre. Ese mismo día el sultán dio la orden a los joyeros más hábiles de su reino de que terminasen la ventana con incrustaciones de piedras preciosas. Pero los joyeros, después de examinar las otras ventanas, dijeron que no tenían piedras preciosas que pudiesen igualar lo que ya estaba hecho. Esa noche, Aladino frotó la lámpara y el genio terminó la obra en un abrir y cerrar de ojos. El tiempo comenzó a pasar y Aladino no olvidó en ningún momento su anterior vida de pobre y se dedicó a socorrer a los necesitados y a hacer el bien a su alrededor. Pero lo que más aumentó su fama fue que al mando de las tropas que iban a castigar a una tribu rebelada en los confines del reino, mostró su condición de buen soldado y magnífico general que llevó a los suyos a la victoria. Mientras tanto, y a pesar del tiempo transcurrido, el mago africano nunca olvidó maldecir diariamente a Aladino. Si bien estaba convencido de que había muerto donde lo dejara encerrado cierto día, más lleno de odio que de costumbre, consultó en su mesa de arena adivinatoria y supo que el joven vivía rico y feliz, casado con una princesa y respetado por todos. Echando espumas de odio, sin perder un instante, se dirigió hacia la China en busca de venganza y con la intención de recuperar esa lámpara que podía hacerlo el hombre más poderoso de la tierra. Así, una noche entre las noches entró en la ciudad donde vivía Aladino. Cuando llegó al palacio que habitaba el joven, viendo su aspecto imponente, se dijo: Ahí vive ahora el hijo del sastre Mustafá, el que no tenía un pedazo de pan para morder al llegar la noche. Pronto te tocará ver, Aladino, si mi destino no vence al tuyo. Ya verás cómo obligo a tu madre a hilar lana para no morir de hambre. Y con mis propias manos cavaré la tumba donde ella irá a llorar. No tardó en averiguar, entablando conversación con los criados, que Aladino había ido de casa y que estaría ausente durante varios días. Entonces pensó que estaba pronta su caída, ya que en su ausencia podría obrar con libertad. Lo primero que necesitaba saber era si el joven había dejado la lámpara maravillosa en su palacio o la había llevado con él. Se apresuró a volver a su habitación, donde tomó sus elementos adivinatorios y los interrogó. Pronto supo que Aladino había dejado la lámpara en el palacio. Borracho de alegría, fue al zoco de los caldereros y entró en la tienda de un mercader de lámparas de cobre. «Señor», dijo, «necesito una docena de lámparas de cobre, nuevas y brillantes, las más hermosas que tenga». «Esto es lo que puedo ofrecerle», dijo el mercader, mostrándole las mejores lámparas. El mago pagó sin regatear y puso en una cesta la docena de lámparas y salió del zoco. Entonces se dedicó a recorrer las calles gritando: «Cambio lámparas nuevas por lámparas viejas, quien quiera cambiar que venga por la nueva». Y así se encaminó hacia el palacio de Aladino. La gente del pueblo, en especial los chicos que jugaban en la calle, al oír tan extraña oferta, lo seguían pensando que se trataba de un loco, pero el mago no hacía caso de las burlas y seguía con su pregón: «A las lámparas nuevas, cambio lámparas viejas por lámparas nuevas». Cuando llegó frente al palacio, caminó de ida y de vuelta repitiendo cada vez más fuerte su oferta. Tanto gritó que al final las esclavas de la princesa también lo oyeron. Y una dijo: «Oh, mi señora, justamente hoy, al limpiar el cuarto del amo Aladino, vi sobre una mesita una vieja lámpara de cobre. Podríamos cambiarla por una lámpara nueva». La princesa, que ignoraba las virtudes de la lámpara maravillosa, no vio ningún inconveniente y ordenó a la esclava que hiciera el cambio. En cuanto vio la lámpara, el mago la reconoció de inmediato y se apresuró a darle a la esclava la mejor de las suyas.
Después guardó lo que había recibido en su pecho y corrió hacia las afueras de la ciudad, seguro de ser por fin el dueño del más poderoso talismán del mundo. Apenas estuvo en un lugar solitario, frotó la lámpara y en el acto se le apareció el genio. «Soy el genio de la lámpara», habló con su voz poderosa, «y estoy aquí para servirte. Te ordeno que tomes el palacio de Aladino con todo lo que contiene, cosas y personas, y también a mí, y nos transportes a mi residencia en el África». «Escucho y obedezco», respondió el genio. Y de inmediato el mago y el palacio con todas las personas se vieron instalados en un solitario paraje del África. En el lugar donde estuviera el palacio no quedó ninguna señal de que hubiera existido. No es difícil imaginar la sorpresa del sultán y de todo el pueblo al día siguiente. Todos se frotaban los ojos pensando ser víctimas de una pesadilla, pero no había manera de engañarse. Allí no había ninguna señal de que hubiera existido ningún palacio. Desgarrado de ansiedad, el desdichado padre empezó a mesarse la barba llorando por la magnitud de su desgracia. Entonces el celoso visir aprovechó la oportunidad para recordarle al soberano que él siempre había pensado que la construcción de tan formidable palacio solo podía ser fruto de la más grande hechicería, y que Aladino era un hombre de una conducta demasiado misteriosa. El sultán, furioso contra Aladino y lleno de pena por la desaparición de su hija, ordenó que de inmediato fueran los oficiales del palacio en su búsqueda para traerlo cargado de cadenas y después cortarle la cabeza. Partieron las tropas y a poca distancia de la ciudad encontraron a Aladino. Los guardias, a disgusto, le ataron los brazos y le echaron al cuello gruesas cadenas. El príncipe protestó por su inocencia al saber el motivo por el que lo aprisionaban, pero los oficiales, cumpliendo las órdenes, lo llevaron a pie. Y en esa humillante situación fue conducido a la ciudad. La gente del pueblo, que tanto quería a ese príncipe por todos los beneficios que les había dispensado, comenzó a marchar detrás de los soldados, armándose con palos y piedras para intentar rescatarlo. Solo la fuerza de la escolta armada impidió que lo hicieran. Al llegar Aladino al palacio, el sultán, con un furor incontenible, ordenó que le cortaran rápidamente la cabeza. Cuando el verdugo levantaba el alfanje para cumplir la orden, descargando el golpe terrible, el pueblo enfurecido echó abajo las puertas, derribó a los centinelas y con gritos amenazadores pidió el perdón para su querido príncipe. El sultán, asustado y temiendo algún acontecimiento funesto al ver la actitud de ese pueblo en rebeldía, decidió liberar al prisionero. La orden fue pregonada desde lo alto de las terrazas y el furor de la muchedumbre se fue calmando. Entonces Aladino, a quien habían quitado las cadenas, preguntó al sultán: «Oh rey del tiempo, ¿qué crimen pude cometer para ocasionar tanta cólera y tanta desgracia?». El soberano le contó la desaparición del palacio y de su hija, y Aladino, asomándose a una ventana, vio el lugar desierto ante sus ojos, tal como estaba el día en que le diera al genio la orden de construirlo. Al ver ese vacío, sintió tal pena y confusión que estuvo a punto de caer desmayado, pero recomponiéndose dijo: «La culpa es tan grande que solo me cabe la muerte, oh rey del tiempo. Y si mi destino es que me corten la cabeza por un crimen que no he cometido, ningún poder me salvará. Solo te pido un plazo de 40 días para encontrar a la princesa, consintiendo el morir si no lo hago en ese término». «Te concedo ese plazo», dijo el sultán, «pero en caso de no traerme a mi hija, ningún lugar de la tierra alcanzará para ocultarte de mi venganza». Loco de dolor y sin saber qué hacer, Aladino vagó por las afueras de la ciudad durante 3 días y 3 noches. Al final, angustiado, se frotó las manos con desesperación y, sin darse cuenta, frotó aquel anillo que le diera el mago a la entrada del subterráneo. No acabó de hacerlo cuando se le apareció el genio.
Soy el servidor del anillo, en la tierra, en el agua y en el aire, y estoy para obedecer tus mandatos. Aladino, que ni siquiera recordaba aquel talismán, reconoció la horrible voz y la figura del genio y quedó sorprendido con entusiasmo por la aparición. Genio, ordenó, quiero que me traigas de inmediato a mi esposa y a mi palacio y que los dejes donde estaban. Pero el genio del anillo contestó: oh dueño del anillo, siento mucho no poder complacerte, pero eso es competencia del servidor de la lámpara. Solo él puede hacerlo. En ese caso, te ordeno llevarme al paraje de la tierra donde se encuentra mi palacio. Apenas formuló su pedido, el genio lo transportó al lejano rincón del África, donde se alzaba en medio de un jardín magnífico el palacio del príncipe. El joven no dudó ni un momento de que aquel milagro era obra de la lámpara maravillosa y se echó en cara el descuido de haberla dejado a la vista y no escondida como otras veces. Cuando recién amanecía, la princesa Buduraldura se asomó a las ventanas de su habitación y vio a Aladino en el jardín. El joven también la vio, y casi enloquecieron de alegría cuando ya creían que estaban separados para siempre. Una esclava corrió a abrir una puerta secreta y Aladino pronto estuvo en los brazos de la princesa. Ebrios de felicidad, se abrazaban y besaban, pero de pronto Aladino se apresuró a preguntar por la lámpara. Buduraldura le contó lo que había pasado con el cambio de las lámparas y le dijo que el mago africano la llevaba siempre encima y no se desprendía ni un instante de ella. ¿El mago siempre viene a verte a tus habitaciones? Sí, y ahora seguramente volverá para tratar de seducirme. Quiero estar solo un momento en esta habitación, dijo Aladino, y la princesa salió a hablar con sus esclavas. Cuando quedó solo, el joven frotó el anillo y al aparecer el genio le dijo: genio, quiero una pequeña cajita con algún polvo mágico que sea capaz de derribar a un elefante. Desapareció el genio, pero al instante estuvo de vuelta con una pequeña caja en la mano que le entregó a Aladino y se esfumó. Cuando regresó la princesa, Aladino le explicó lo que debía hacer. Debía vestirse con sus mejores ropas e invitar al mago a una espléndida cena. Entonces, en la copa de vino del mago, poner esos polvos que le harían perder el conocimiento en forma instantánea. Yo estaré escondido en ese halcón, añadió, y después seremos felices y libres como en otro tiempo. La princesa, a pesar de la repugnancia que le producía el mago, aceptó con gusto todo lo que le propusiera Aladino. Ordenó que la peinaran y que la vistieran con el mejor traje de sus arcas. Se adornó con collares de perlas y con un cinturón incrustado de diamantes, y en las muñecas y en los tobillos se puso pulseras con las piedras más finas de entre sus joyas. Después se tendió en los almohadones a esperar la llegada del mago. Apenas éste apareció, la princesa se levantó y lo invitó a sentarse a su lado diciendo: oh, mi señor, si me ves tan cambiada es porque estuve reflexionando y comprendí que seguramente mi esposo Aladino fue muerto por la terrible cólera de mi padre. Lo que está escrito ha de ocurrir, por eso renuncié al duelo y a la tristeza. Ese es el motivo de mi cambio de humor. Pero todavía no te ofrecí los refrescos de amistad. Se levantó y llamó a una de las servidoras para que ofreciese la bandeja con los vinos y otras bebidas. Y al acercarse a la mesa donde estaban las copas, vertió en una de oro los polvos que le diera Aladino. Cuando la doncella le acercó la bandeja, el mago tomó la copa y la vació de un solo trago, brindando porque por fin se cumplían sus deseos. Como herido del rayo, cayó a los pies de la princesa. Al oír el ruido del golpe, Aladino saltó del arcón donde estaba escondido y corrió hacia el cuerpo de su enemigo. Le abrió las ropas con premura y le sacó del pecho la lámpara que allí estaba escondida. Pidió a la princesa que lo esperase un momento en la habitación vecina, mientras él terminaba algunos preparativos para su regreso a China. En cuanto Buduraldura se alejó, Aladino frotó la lámpara y al instante se presentó el genio. «Oh, genio,
te ordeno llevar de inmediato este palacio con todo lo que contiene, para dejarlo exactamente en el mismo lugar de donde lo sacaste y para traerlo aquí. Oigo y obedezco, respondió el genio. Apenas 2 ligeros estremecimientos, uno al partir y otro al llegar, mostraron que la orden había sido cumplida. Entonces Aladino le dijo a su esposa: ya estamos en la ciudad de tu padre, pero como es de noche, será mejor que esperemos a la mañana para visitarlo. Ahora no pensemos más que en estar felices por nuestro triunfo y por volver a estar uno al lado del otro. Como desde hacía mucho Aladino no había probado bocado, se sentaron y se hicieron servir suculentos platos y deliciosas bebidas. Después se retiraron a pasar juntos una noche de felicidad y delicias. Mientras tanto el sultán, que no lograba consuelo por la pérdida de su hija, que era lo que más amaba en el mundo, seguía asomándose todas las mañanas por la ventana, con la vana esperanza de encontrarla de vuelta. Ese amanecer lo hizo nuevamente y creyó ver algún efecto de la niebla. Después le pareció que soñaba, se frotó los ojos varias veces y cuando se convenció de la realidad, echó a correr lanzando gritos de alegría, atropellando a todos los guardias sin preocuparse por su dignidad de sultán. Bajó y subió escaleras corriendo hasta llegar a la sala de la bóveda con 99 ventanas, donde lo esperaban Aladino y Budulbudura. Después de los besos y abrazos y lágrimas de alegría, Budulbudura le contó a su padre cómo su error al cambiar la lámpara había producido tantas desgracias, y relató pacientemente los sufrimientos pasados, echándose la culpa por su imprudencia. Aladino, cuando pudo hablar, llevó al sultán a la habitación donde estaba el cadáver del africano, causa de todas sus desgracias. Después ordenó que se llevaran el cuerpo para quemarlo y que tirasen las cenizas a la basura. El sultán, para comenzar los festejos por la nueva felicidad, mandó anunciar por los pregoneros, seguidos por timbales y tambores, que daba libertad a los presos en señal de regocijo público. También mandó repartir limosnas a los pobres a manos llenas y por la noche hizo alumbrar toda la ciudad. 10 días duraron las magníficas fiestas en celebración del regreso de Aladino y Budulbudura, y fueron de felicidad para todo el pueblo. Pero hacía ya varios meses que Aladino y la princesa le reservaba un nuevo peligro, llevando una vida feliz. Cuando una tarde la joven se acercó a su marido y con voz entristecida le dijo: esposo mío, Alá me ha colmado de favores como a nadie, pero hasta el presente me ha negado la alegría de tener un hijo. Vengo a pedirte que me permitas llamar a una vieja y santa mujer que ha llegado hace poco a la ciudad. Todo el mundo la venera por su sabiduría y por las curaciones y alivios que da, y por la fecundidad que otorga a las mujeres con la sola imposición de sus manos. Aladino estuvo completamente de acuerdo y mandó de inmediato a 4 esclavos que fuesen a buscar a la santa vieja para acompañarla al palacio. Los esclavos corrieron a cumplir la orden y poco después regresaron con ella. La vieja mujer tenía el rostro cubierto por un espeso velo y el cuello rodeado por un collar que le daba 3 vueltas y le llegaba a la cintura. En la mano llevaba un bastón en el que apoyaba su vejez y su cansancio por las prácticas piadosas. La princesa, en cuanto la vio, salió a su encuentro pidiéndole la bendición, y la santa vieja dijo una larga plegaria pidiendo para la joven las bendiciones de Alá y deseándole una larga dicha. La princesa le contó entonces su deseo de tener un hijo y la santa mujer tendió sus brazos hacia ella, rezó una plegaria en voz muy baja mientras le hacía la imposición de las manos y le dijo: hija mía, acabo de recibir desde lo más alto el medio infalible para que se cumpla tu deseo. No es fácil, por no decir imposible, porque hace falta un poder sobrehumano para lograrlo. La princesa se arrojó a los pies de la santa diciendo: nada es imposible de realizar para mi esposo bien amado, el emir Aladino. Quiero saber
¿qué debemos hacer? Hija mía, para que la fecundidad penetre en tu cuerpo es necesario colgar de la bóveda de cristal un huevo del pájaro roc que habita en la cima más alta del monte Cáucaso. La contemplación de ese huevo durante varios días seguidos hará que se cumplan todos tus deseos. La princesa la colmó de joyas y regalos y quiso hacerla quedar a su lado. Pero la anciana insistió en marcharse, pues debía aliviar otros infortunios y dolores de la gente, y agradeciendo las atenciones de Budura, rehusó todos los regalos y le dijo: mañana y todos los días vendré a verte en busca de noticias, que son preciosas para mí. La princesa quedó feliz esperando el regreso de su esposo, pensando que por fin se cumpliría su más preciada aspiración. Lo que todos ignoraban era algo que había ocurrido poco tiempo atrás. El mago africano tenía un hermano, sabio como él en el arte de la magia, pero más perverso y sanguinario. Después de un largo tiempo de no tener noticias de su hermano, consultó las estrellas y los signos cabalísticos y pudo averiguar con todos los pormenores la historia de su muerte, el lugar donde había sucedido y quiénes eran los responsables. Resuelto a vengarse de Aladino, se dirigió a la China y tras un largo y penoso viaje llegó a la ciudad donde residía el príncipe. Pronto averiguó que existía allí una santa mujer llamada Fátima, que vivía retirada en una ermita, famosa por las curaciones maravillosas que hacía. No fue sino enterarse de esas noticias y concebir un maligno plan. Buscó a la santa en su refugio y abriendo la puerta la encontró acostada, descansando sobre un miserable lecho. Fátima se despertó sobresaltada y se encontró con un puñal que la amenazaba. Un solo grito y te hundo este puñal en el corazón, dijo el mago. Dame un vestido tuyo y después me ayudarás a vestirme y a ponerme pañuelos en la cabeza, los tules en el rostro y tu manto, como para que todos nos confundan. Así te perdonaré la vida. La inocente mujer ayudó al hombre a vestirse y a disfrazarse para que lograra parecerse a ella. Cuando el mago finalmente se miró en el espejo, convencido de que nadie podría darse cuenta del cambio, faltó a su juramento y dio muerte a la santa vieja. Así fue como el hermano del mago africano llegó al palacio de Aladino y dio sus consejos a la princesa, haciéndose pasar por la santa a la que había asesinado. Apenas Aladino regresó al palacio, la princesa le contó lo que había sucedido. Le habló de la visita de la anciana y del remedio que le había aconsejado. Mi esposa amada, en un instante tendrás ese huevo del pájaro roc. El príncipe corrió a encerrarse en su aposento. Luego sacó la lámpara maravillosa y la frotó, y como siempre apareció el genio inmediatamente dispuesto a servirlo. Genio, dijo Aladino, te pido que sin perder el menor tiempo me traigas un huevo del gigantesco pájaro roc que habita en la cima más alta del monte Cáucaso. Apenas Aladino pronunció estas palabras, el genio comenzó a echar llamas por los ojos y lanzó un alarido que hizo temblar hasta los cimientos del palacio. ¡Miserable!, gritó con una voz espantosa. ¿No estás conforme con todos los favores que te hice? ¿Acaso no estás enterado de que todos los genios somos esclavos del gran roc, padre de todos los huevos? Lo único que te salva de nuestra furia es que estás bajo la protección de la lámpara. De no ser así, ya estarías muerto y enterrado. Aladino, apoyado contra la pared, apenas pudo hablar. Oh, genio, por Alá que no es mío este pedido, sino el consejo que le dio a mi esposa una santa vieja hacedora de milagros. Entonces se calmó el genio y le dijo a Aladino, está bien. ¿Así que fue esa vieja la que dio el consejo? Lo que quería era tu destrucción y la destrucción de la princesa. Esa persona a la que llamaste santa vieja no es santa ni vieja, sino un hombre disfrazado de mujer. Y ese hombre es hermano del mago africano
que fuera tu peor enemigo, que vino a vengar su muerte. Lo que quería era que cometieras el mayor atentado que se puede realizar contra mi amo supremo, el roc. El genio, ya calmado, desapareció. Y Aladino, disimulando su cólera, fue a la habitación de su esposa y le dijo que deseaba oír nuevamente los consejos de la anciana y que mandase a buscarla. La princesa lo hizo de inmediato. En cuanto la vieja llegó a la sala, siempre cubierta con el espeso velo que le tapaba la cara, Aladino se abalanzó sobre ella con un puñal en la mano y de un golpe se lo clavó en el corazón. La princesa no podía entender lo que había hecho Aladino, pero éste arrancó de un tirón los velos del rostro y mostró una cara barbuda. Después explicó a su esposa lo que había sucedido y cómo se habían salvado los dos de la maldad del hermano del brujo africano. Desde entonces, Aladino y la princesa vivieron una vida feliz y tuvieron 2 hijos hermosos como la luna. A la muerte del sultán, Aladino gobernó en aquel reino de la China y su dicha fue larga y sin penurias hasta la llegada inevitable de la destructora de delicias y separadora de amigos.